Sierra de Historias, con Alberto Garín. En la vieja sala capitular de la Catedral del Burgo de Osma encontramos la sepultura de San Pero de Osma, obispo de esta diócesis de finales del siglo XI y comienzos del siglo XII. Sin embargo, el sepulcro fue realizado ya a mediados del siglo XIII, y si bien es cierto que recreaba a las personas que pudo conocer el obispo y los milagros que a él se le atribuyen, sobre todo lo que encontramos es una serie de argumentos empleados por el obispo de mediados del siglo XIII, Gil de Osma, que trataba de mantener, si no recuperar, los privilegios de su diócesis, de modo que supo sacarle partido al venerable obispo que le había precedido y de esta manera recordar no solo a sus fieles, sino a todos aquellos señores que estaban agrediendo los privilegios de la diócesis de Osma, la necesidad de mantenerlos, o si no, corrían el riesgo de perder sus almas. En 1085, Alfonso VI reconquistó Toledo, avanzando así la frontera del Reino de León, desde el Valle del Duero hasta el Valle del Tajo. La captura de Toledo supuso recuperar la vieja capital del reino hispanogodo, y de esta manera Alfonso VI se consideró legitimado para reforzar el título que se había autoconcedido de ser emperador de todas las Españas. Pero Alfonso VI no había tenido un camino fácil para lograr ese trono, que tras la toma de Toledo brillaba de manera excepcional. Su padre, Fernando I, había muerto en 1065, dejando dividido el reino entre sus tres hijos. Al mayor, Sancho II, le entregó Castilla. Al mediano, nuestro Alfonso VI, le dejó como rey de León, y al pequeño García le dio Galicia y el norte de Portugal. La guerra estalló entre los hermanos y no concluyó hasta 1072, cuando Sancho II murió en el sitio de Zamora y Alfonso se quedó con todos los reinos tras hacer encarcelar a García. Pero Alfonso VI sabía que su trono era muy discutido, sobre todo por sus nobles castellanos. Ahí es donde adquiere protagonismo la figura del Cid Campeador, uno de los señores más destacados de la corte del fallecido Sancho II. De modo que para reforzar su corona, Alfonso VI tomó dos decisiones fundamentales. Por un lado, buscó esposa más allá de los Pirineos. Primero se casó en 1073 con Inés de Aquitania, que murió en 1078. Alfonso contrajo entonces segundas nupcias con Constanza de Borgoña en 1079. La idea que perseguía el rey es que, ante los enemigos internos, haría venir aliados foráneos. Hemos de pensar que fue así como llegaron a la península ibérica los sobrinos de Constanza, Enrique de Borgoña, cuyo hijo sería el primer rey de Portugal, y Raimundo de Borgoña, padre del futuro Alfonso VII de León. La segunda decisión clave de Alfonso VI fue reforzar su alianza con los papas de Roma, imponiendo la liturgia romana en todos sus reinos hispanos, para lo que habría de contar con el buen hacer de un grupo de monjes cluniacenses recomendados por los papas, que llegaron a León acompañando precisamente a la reina Constanza. Recordemos que la abadía de Cluny, en Borgoña, desde el siglo X, se había convertido en todo un modelo de cómo los papas consideraban que debía organizarse un monasterio. Primero, había de estar desligado de la jurisdicción laica, es decir, el monasterio solo debía depender del poder eclesiástico. Segundo, los monjes habían de seguir una regla que, además de tener una vida de recogimiento religioso, les permitiera ser buenos administradores de los bienes, sobre todo agrícolas, que el monasterio podía recibir. Y tercero, toda la vida litúrgica había de organizarse en torno al rito romano. Contar con el favor de los papas supuso para Alfonso VI un refrendo a su legitimidad. Hacer venir a todos esos monjes cluniacenses para imponer la liturgia romana, además, le permitió a Alfonso VI colocarles como abades y obispos por todo su reino, desarticulando las redes familiares que habían ido ocupando los cargos eclesiásticos. Con la reconquista de Toledo en 1085, Alfonso VI logró cerrar el círculo de poder que había estado construyendo.
recuperaba la legitimidad hispana retomando la vieja capital goda. Se veía reforzado por la bendición papal y además colocó a uno de sus monjes cluniacenses, Bernardo de Sedirac, como arzobispo de Toledo, con la dignidad de primado de las Españas, es decir, verdadero alter ego del propio Alfonso VI que, como dijimos, se hizo titular como emperador de todas las Españas. Bernardo de Sedirac aprovechó para restablecer, entre otras cosas, la sede episcopal de Osma, que había sido creada en el siglo VI en la ciudad de Uxama, pero que había desaparecido tras la conquista islámica. Como primer obispo de Osma, Bernardo de Sedirac eligió en 1103 al arcediano de Toledo, Pero de Bourges, futuro San Pero de Osma, un monje cluniacense que pudo llegar a España hacia 1095. Como primera medida, Pero de Bourges hubo de enfrentarse a los señores de la región. Como decíamos antes, la ciudad de Uxama fue conquistada por los musulmanes en el siglo VIII. En el año 912, Uxama fue reconquistada por Gonzalo Tellez, quien desplazó a la población a Osma, al oeste del río Ucero, incluida una fortificación levantada en el Altozano entre el Ucero y el Avión. Este nuevo núcleo cambió de manos entre cristianos y musulmanes durante el resto del siglo X y el siglo XI. Según el territorio se fue pacificando, los habitantes concentrados en el cerro del castillo fueron bajando al llano, al otro lado del Avión, formando el burgo de Osma. Es ahí donde Pero de Bourges decidió construir su nueva catedral, una obra que se prolongaría durante casi siglo y medio y que en su origen, con San Pedro, debió ser un edificio muy humilde. De esta primitiva catedral conservamos el antiguo claustro de la primera mitad del siglo XII, donde se pueden ver una serie de capiteles dedicados a los ciclos de la Natividad, desde la Anunciación a la Matanza de los Inocentes, y a la Semana Santa, desde la entrada en Jerusalén a la Última Cena. Pues estamos en el claustro de la Catedral del Burgo de Osma, que es un claustro tardogótico de principios del siglo XVI, pero en torno al claustro hay algunos elementos del antiguo claustro románico del siglo XII y de la antigua catedral, donde lo más destacado es la antigua sala capitular, que es una estancia de transición entre románico y gótico y donde se conserva el sepulcro policromado de San Pedro de Osma, una tumba de la segunda mitad del siglo XIII, que es uno de los elementos más relevantes de la Catedral del Burgo de Osma. Desde mi punto de vista, el sepulcro de San Pedro de Osma justifica venir a la catedral a disfrutar para mí de una gran joya del arte funerario medieval. La reconstrucción de la diócesis de Osma debió provocar algunos roces entre Pero de Bourges con los señores laicos de la vieja Osma, un enfrentamiento del que aparentemente salió triunfante Pedro, a quien se le reconocieron sus derechos episcopales. A partir de ahí, Pero de Bourges se dedicó sobre todo a la labor pastoral por toda su diócesis, implantando la liturgia romana. El 1 de julio de 1109 murió en Toledo el rey Alfonso VI, quien había ordenado ser enterrado en Sahagún. Pero de Bourges viajó a Sahagún para participar en el sepelio del monarca, pero allí enfermó de gravedad. Quiso regresar de inmediato a su diócesis, pero murió durante su viaje en Palencia, aunque el cuerpo fue llevado a Osma, donde sería enterrado. Puede ser que Pero de Bourges ya fuera visto como un santo varón tras su muerte, aunque su veneración como San Pero de Osma no queda clara hasta avanzada la segunda mitad del siglo XII, cuando pudo aparecer un librito con sus milagros, reempleado a mediados del siglo XIII si no es que se elaboró en esta fecha. Es a partir de 1232 cuando el obispo oxomense Juan Díaz de Medina, autor de la Crónica Latina de los Reyes de Castilla y que además ejercía de canciller de Fernando III el Santo, decidió rehacer la catedral que había comenzado San Pero de Osma para levantar la que hoy vemos. En esos momentos se estaba debatiendo la canonización de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden Dominica, que había sido canónigo en Osma años atrás. ¿Consideraba Juan Díaz de Medina que la beatificación de Santo Domingo podría atraer peregrinos a Osma? Pudiera ser.
Pero además, Juan Díaz de Medina contaba con fondos para esa nueva obra tras haber logrado los obispos de Osma, poco tiempo antes, la plena posesión de la villa de Osma, reinando Alfonso VIII, un privilegio confirmado por Fernando III hacia 1218. Es cierto que la canonización de Santo Domingo de Guzmán favoreció más a las fundaciones dominicas que al burgo de Osma, pero la idea de reforzar la imagen de un santo patrón milagroso quedó, y así, en 1258, un nuevo obispo oxomense, Gil de Villasandino, ordenó construir el sepulcro de San Pedro de Osma, momento a partir del cual la peregrinación a Osma creció. Ya en 1259 encontramos la concesión de indulgencias por visitar la tumba del santo desde la mismísima diócesis de Córdoba. La fecha de construcción del sepulcro de 1258 no es casual. Alfonso X había sido proclamado rey en 1252. Y en 1255, el nuevo monarca confirmó los privilegios de la diócesis de Osma, una práctica habitual cuando comenzaba un reinado. Pero en 1277, Alfonso X volvió a confirmar esos privilegios, incluyendo todo lo dado desde los tiempos de su antepasado Alfonso VIII. Es decir, los obispos de Osma quisieron dejar claros sus derechos sobre su diócesis. Esta doble intención de cantar las glorias de San Pedro para incentivar las peregrinaciones, al tiempo que se mostraba la firmeza de los obispos por defender sus dominios episcopales, es lo que vamos a ver reflejado en el sepulcro de San Pedro de Osma. Inicialmente, el sepulcro estuvo situado en el interior de la iglesia, en la que actualmente es la capilla de la Virgen del Espino, pero en 1551 el cuerpo del santo fue trasladado a la suntuosa capilla que se levantó en el transepto norte, y donde permanece hoy. El sepulcro de 1258 quedó en la capilla de la Virgen del Espino, donde terminó por estar oculta por el retablo levantado más tarde, una obra que deterioraría un tanto la tumba. Fue ya en 1967 cuando el cenotafio de San Pedro se colocó en la vieja sala capitular, que es donde podemos verlo hoy. Un cenotafio del tipo sarcófago exento, de piedra caliza, de más de 2 metros de largo y casi 1 metro de ancho, completamente policromado. En la parte superior está esculpido el cuerpo yacente del santo. Pero lo realmente interesante es el ciclo iconográfico que se desarrolló en los 4 costados de la tumba, basado en esa vida del santo del último cuarto del siglo XII que hemos mencionado antes. La historia comienza por uno de los costados largos, donde San Pedro llegaba a Osma acompañado por otro monje cluniacense y un lancero, cuando le salió al paso un señor de Osma. San Pedro iba a caballo, tocado por el capelo episcopal y cubierto por una capa. Tras él iba también a caballo el monje cluniacense. Vamos a ver cómo estos monjes vuelven a aparecer más veces, haciendo de testigos de los hechos de San Pedro. Esto es fundamental, pues como veremos, el artista dio especial importancia a que en todos los milagros atribuidos a Pedro de Bourges hubo público, lo que refuerza la validez de ese milagro. Tras el monje caminando, llegaba un lancero. Posiblemente un hombre del rey que venía protegiendo a San Pedro, dado que el obispo había llegado para reclamar sus derechos sobre Osma, y esa reclamación de los derechos diocesanos obedecía también a la voluntad del rey. ¿Frente a quién había de reclamar? Pues frente a un rico señor del lugar que se había enfrentado al obispo por esos derechos de la diócesis hasta el punto de que el señor había sido excomulgado. El caballero decidió entonces salir un día al camino para enfrentarse a San Pedro y darle muerte. Pero milagrosamente, el caballero, que llevaba cota de malla, fue derribado de su caballo, que estaba dirigido por un diablo, había perdido su espada y su escudo, que también cargaba otro diablo, mientras un tercer diablo emergía de la cabeza del señor, que hasta entonces había estado poseído de forma demoníaca. Insistamos en este punto. Quien actúa mal lo hace poseído por el demonio, de modo que exorcizado, cualquier persona es por naturaleza buena. Y en este caso, actuar mal es tan sencillo como ir en contra de la voluntad del rey y del obispo de comienzos del siglo XII y del rey y del obispo de mediados del siglo XIII, cuando se hizo la tumba.
Cuando el Señor fue consciente de su error, pidió perdón a San Pedro, arrodillándose frente a éste. Esta escena está bastante deteriorada, posiblemente del tiempo en el que el sepulcro estuvo oculto, sirviendo de apoyo al retablo. Pero aún así, el mensaje queda claro. El Señor había estado poseído, pero debía reconocer su falta porque quizás había permitido esa posesión. La escena no termina aquí, sino que gira hacia los pies del sepulcro. En el ángulo hay un árbol tras el que aparecen 5 personajes que han presenciado toda la escena. Recordemos que para el artista era fundamental mostrar que todos los milagros habían tenido testigos. Al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar cómo esa continuidad de la escena, cambiando del lado del sepulcro, muestra una libertad creativa en el escultor muy interesante, que no le importó romper el marco arquitectónico para contar su historia. Ya bien instalado San Pedro en su diócesis de Osma, continuaron los milagros. El siguiente fue el del vecino de Langa. Andaba San Pedro en sus recorridos pastorales cuando visitó a un rico hombre que llevaba largo tiempo enfermo. San Pedro quiso entonces ir a lavarse al río y allí pescó un pez que le ofreció al enfermo, quien se repuso de inmediato. Es interesante cómo el artista mostró el escenario doméstico de este hombre pudiente, por supuesto, ajustado a las modas de mediados del XIII, cuando se hizo la escultura, y no de comienzos del XII, cuando se obró el milagro. Todo indica que estamos en el interior del dormitorio, bien enmarcado por las columnas, y los arcos trilobulados que pueden ser o la entrada a una alcoba o el dosel de la cama. La cama es, además, otra muestra de riqueza, con sus patas bien talladas y la abundancia y calidad de las mantas y la almohada. Como detalle final, el tocado y el vestido de la esposa del enfermo, dignos de las clases elevadas. Por supuesto, el contraste entre este milagro y el anterior estaba buscado. Si el primero era un hombre rico endemoniado, este otro es un hombre rico que se merecía la misericordia del Señor. Avanzamos ahora hasta el otro costado largo del sepulcro, donde tenemos otro buen montón de milagros, y aquí sabemos que el artista se tomó ciertas libertades, pues milagros que San Pedro realizó en vida, aquí se atribuyen después de su muerte, y al revés, los que se le atribuyen tras su muerte, los efectuó en vida. No importan esos cambios. Lo que importa es cómo contó todo esto el escultor. Comenzamos con la liberación del clérigo de San Esteban, injustamente preso, donde San Pedro, vestido con su ropa episcopal y guiado por un ángel, tomaba de la mano a un religioso que estaba sentado a los pies de una cárcel. La prisión es un edificio del que vemos una de las fachadas y se insinúa otra, formando un ángulo que rompe la esquina y en la que estaba sentado el liberado. El artista volvió a usar más veces esa ruptura de la fachada para marcar un edificio que era mayor de lo que a simple vista apreciamos. En la prisión podemos ver un piso bajo, con la puerta bien acerrojada, y por encima algunas ventanas donde se asoman otros prisioneros, incluido otro monje y un personaje diabólico. Aquí hemos de hacer ver que el artista puso especial empeño en mostrar cómo los religiosos estaban tentados a ir por el mal camino, al igual que el resto de los fieles. Este empeño por enfatizar las faltas de los religiosos lo vemos en las dos siguientes historias. En la primera, San Pedro, con una túnica dorada y guiado por un ángel, como la anterior, este milagro se produjo tras su muerte, exorciza a un religioso originario de Estella, liberándole de las cadenas del demonio, que vemos cómo se aleja reptando por el suelo en forma de serpiente. Pero el monje de Estella volvió a pecar, robando algunos ungüentos sagrados de la propia catedral de Osma. Huyó, fue apresado y hubo de cumplir una larga penitencia. La imagen que se muestra es cuando el estellés había terminado su penitencia y ya podía dejar la catedral de Osma, que vuelve a estar representada en ese ángulo forzado que ya habíamos comentado. Lo curioso es que el monje parte cuando se estaba reproduciendo otro milagro, este narrado de forma más compleja y del que el estellés es uno de los testigos. Aquí el artista alteró por completo el relato sobre San Pedro, pues el milagro lo obró pero de Bourges en vida, y aquí se muestra tras su muerte. San Pedro aparecía en un lado sobre una consola con un rostro diabólico, es decir, San Pedro se había impuesto al demonio. Un grupo de ángeles elevaban el santo al cielo hasta el punto de romper el marco arquitectónico que encuadraba toda la escena. En ese momento de elevación, San Pedro obró un nuevo milagro haciendo brotar agua de una encina
que es recogida en un aguamanil donde se lava las manos un monje. Varias mujeres, algunas con sus niños, además del monje Estellés, observaban arrobadas la escena, enfatizando de nuevo la importancia de los testigos. No solo obraba milagros San Pedro, sino que eran muchos los que los presenciaban. Termina este costado del sepulcro con otro milagro más, poco antes de morir San Pedro, y aquí el artista nos ha hecho una singular analepsis, un flashback, pues nos ha venido contando los milagros tras la muerte del santo, y ahora nos narra el fallecimiento de colocando como figura de transición esa elevación de San Pedro a los cielos. Antes de expirar, como dijimos antes, estando en Palencia, supo de la presencia de un demonio en su cuarto, al que logró expulsar. San Pedro aparecía tendido en una cama de nuevo de gran riqueza. Le acompañaban otros 2 religiosos y detrás estaba el diablo expulsado, haciendo ver que hasta en los más sagrados lugares, en este caso el Palacio Episcopal de Palencia, podía darse la presencia del maligno. Para cerrar esta nueva serie de milagros, en el extremo de este costado, el artista colocó a un escribano cluniacense que había estado tomando nota de todo lo que ocurría, porque así los milagros tenían el valor de haberse producido frente a testigos y haber sido documentados. Una fuerza en esta presentación de las imágenes que nos recuerda a nuestro mundo contemporáneo, cuando lo que sucede realmente se considera que ha ocurrido, si lo vemos a través de las pantallas de nuestro televisor. Es decir, si ha sido concretado en imágenes reproducibles. Llegamos así a la cabecera del sepulcro, donde el artista decidió componer las esculturas de una manera diferente. Si hasta ahora teníamos un recorrido lineal bien enmarcado, donde se producían los milagros, dejando un piso superior más pequeño para narrar otras historias que luego contaremos, aquí el escultor dividió la superficie en 3 niveles donde insertar los diferentes relatos. En el nivel inferior comenzó por colocar el traslado del cuerpo del fallecido San Pedro a Osma, mostrando cómo el obispo quiso quedarse con sus fieles por la eternidad. A continuación se presenta el propio sepulcro de San Pedro, rodeado por 2 obispos y algunos fieles. Donde se encontraba el sepulcro está muy deteriorado, pues durante siglos los peregrinos tocaron aquí por ser ese curioso punto donde en la monumental tumba del santo se representaba la propia tumba donde estaba el fallecido. En un nivel por encima tenemos el relato de un nuevo milagro. Hacia 1164 el obispo Juan de Osma fue depuesto. Estando la sede vacante, un tal Juan Téllez pagó por ocuparla, muriendo poco después y siendo repuesto Juan de Osma. Pero el simoníaco Juan Téllez fue enterrado en la catedral, lo que provocó la indignación de sus predecesores e hizo salir de su tumba a San Pedro y a otros 2 obispos que llegaron tras él, Beltrán y Esteban, que exigieron que Téllez fuera desenterrado y llevado por los demonios. Al extremo de la escena, mirando todo desde una ventana de la galería de la iglesia, un cluniacense observaba y tomaba nota de lo sucedido. Aún el escultor añadió un nuevo milagro en un 3er nivel. Tras un largo periodo de sequía, los campesinos rogaron a San Pedro, quien hizo llover, lo que permitió que las viñas produjesen. Entusiasmados, los labriegos bebieron y comieron para celebrar la lluvia. Una escena lúdica que pareciera fuera de lugar, de no ser porque el artista ya nos ha demostrado la forma que tenía de contar historias, recreándose en los detalles, mostrando los diferentes estamentos sociales, incluso con su punto de crítica. Así que también había sitio para lo festivo. Podemos dar aún una última vuelta al sepulcro siguiendo las historias narradas en este nivel superior. Sobre el milagro del Señor que quiso atacar a San Pedro, tenemos una galería de menesterosos que recuerdan a todos aquellos que acudieron al sepulcro del santo y mediante su intercesión lograron la curación. Un minusválido llega en un carro tirado por un perro. Un hijo es acarreado por sus padres y un viudo trae a sus 2 bebés. Otra pareja trae a su niño. Nuevos minusválidos mostrando sus heridas, sus muñones. Los ángeles toman nota de todas las solicitudes y a todas responde con bien,
San Pedro de Osma. A partir de ese momento, como si el artista considerase que ya todo estaba contado, terminó la sepultura con nuevos ángeles que cantaban las glorias de San Pedro de Osma, de mayor tamaño los que quedaban al pie del santo. Más pequeños, los situados en el costado de la encina de la Quemanoagua, demostrando con ello una libertad a la hora de realizar su composición en la que huía de esquemas rígidos y parecía que, según fue abordando cada cara de la tumba, resolvió según el sentimiento que le dominaba en cada momento, con esas historias que cambiaban de lado, esos flashbacks, o sencillamente en el instante que seleccionó los milagros que quiso representar, dejando a otros fuera. El resultado fue un sepulcro donde se desarrolló toda una teología del perdón. San Pedro de Osma entendía que el pecado llegaba de la mano del diablo, de ahí su empeño por expulsar los demonios como paso previo a la penitencia o la curación. Pero todos podían recibir su misericordia, laicos y religiosos, pudientes y humildes. Eso sí, había que llegar hasta Osma para conseguir ese perdón, con lo que, mucho tiempo después de muerto, San Pedro conseguía así seguir cuidando de su diócesis, haciendo que llegaran los peregrinos, incluidos los que hoy acudimos para admirar la belleza de su tumba. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.